Hola a todos y bienvenidos a nuestro video sobre funciones de variables. Hoy vamos a explorar cómo estas funciones se aplican en diferentes situaciones de la vida real. Ah, Voy a comenzar pues por presentar a mi grupo de trabajo. Nuestro grupo está conformado por Oscar Eduardo Márquez, por Jorge Hugo Polgarín, Andrés José Ruiz y quien les habla, Fabio Andrés Soler. Vamos a ver cómo el clima y nuestro propio cuerpo pueden ser descritos matemáticamente. Luego vamos a estar analizando el factor de enfriamiento del viento y cómo calcular el área de la superficie de nuestro cuerpo. Va a ser pues un viaje muy emocionante a través de las matemáticas aplicadas. Así que comencemos de una vez. Bueno, entonces, como ya Andrés nos presentó, lo primero que vamos a revisar va a ser aplicaciones de derivadas parciales. Entonces, el primer ejercicio está relacionado con el factor de enfriamiento del viento. Entonces, la fórmula utilizada para calcular este factor es una función de dos variables. La primera variable es la temperatura real del aire, que está denominada por T, y la velocidad del viento por S. Entonces, acá tenemos la fórmula que nos da el ejercicio y a partir de esto se nos pide calcular el factor de enfriamiento del viento cuando la temperatura real del aire es de 32 grados Fahrenheit y la velocidad del viento es de 20 millas por hora. La respuesta la tenemos que expresar en grados centígrados por kilómetros por hora. Entonces, lo primero es convertir la temperatura de grados Fahrenheit a grados centígrados. Entonces, según la ecuación que se tiene, vamos a tener que la temperatura va a ser 0 grados centígrados. Y luego, convirtiendo las millas a kilómetros por hora, vamos a tener un resultado de 32.19 kilómetros por hora. Entonces, reemplazando estos valores en la ecuación, vamos a obtener que la temperatura va a ser de 17.13 grados centígrados cuando la temperatura del aire esté a 0 grados centígrados y la velocidad del viento a 32.19 kilómetros por hora. Entonces, otra de las preguntas que nos hacen es el cambio en el factor del enfriamiento. Se nos pregunta cómo cambiará el factor del enfriamiento si la velocidad del viento aumenta de 20 a 21 millas por hora, manteniendo la temperatura de 32 grados Fahrenheit. Entonces, como ya tenemos unos resultados previos del ejercicio anterior y calculamos el factor del enfriamiento para 21 millas, que es aproximadamente 33.80 kilómetros por hora. Entonces, esta temperatura nos da 16.53 grados centígrados. Entonces, para hallar cómo varía el cambio del factor del enfriamiento, vamos a restar la temperatura de a 21 millas y a 20 millas. Entonces, ahí vamos a tener que es menos 0.61 grados centígrados. ¿Cómo podemos interpretar esto? Entonces, si la velocidad del viento aumenta de 20 a 21 millas, la sensación térmica va a disminuir aproximadamente 0.61 grados centígrados. El tercer punto que nos pedían era hacer unos cálculos para Bogotá y para Cali. Entonces, teniendo en cuenta una fecha predeterminada, unas horas predeterminadas, vamos a tener velocidad del viento y temperatura tanto en Bogotá como en Cali. Entonces, usando la misma fórmula que teníamos, vamos a hallar el factor del enfriamiento a las 12 del mediodía en Bogotá, a las 12 del mediodía en Cali, el factor del enfriamiento a las 4 de la tarde en Bogotá, el factor de enfriamiento a las 4 p.m. en Cali. Y acá es 4 p.m. en Cali, sí. Entonces tenemos los valores. Entonces, lo que pudimos concluir es para esta parte se requieren los datos meteorológicos de Bogotá y Cali y el proceso sería similar a los pasos anteriores, obtener los datos de temperatura y la velocidad del viento y convertir las unidades si es necesario y sustituir los valores de la fórmula para calcular el factor del enfriamiento del viento para cada una de las ciudades. Entonces, el ejercicio que viene a continuación está relacionado con el área de la superficie corporal, el cual está dado por esta fórmula, por la fórmula S igual a 0.0718, Entonces, con esta fórmula modela la superficie del área corporal en relación con W, que es el peso, y con H, que es la altura. Y se nos pide calcular la derivada con relación al peso y a la altura. Entonces, partimos de esta fórmula, y acá tenemos las respectivas derivadas.
Entonces, la segunda parte que venía con relación a ese punto era calcular para cada participante necesitaríamos los datos de peso y altura y reemplazaríamos en cada una de las fórmulas. Entonces, el cálculo de los integrantes, para cada integrante tenemos el peso, la altura y hallamos cada uno de los valores reemplazando estos datos en las respectivas fórmulas. Y luego vamos a tener que la derivada de S con respecto al peso representa la tasa de cambio del área de la superficie corporal con respecto al peso. Un valor positivo indica que el área aumenta a medida que aumenta el peso. Y para la altura se tiene que un valor positivo también indica que el área aumenta a medida que aumenta la altura. Y como una conclusión tenemos que es importante destacar que estas derivadas parciales son válidas dentro de un rango de pesos y alturas para los cuales la fórmula original es aplicable. Entonces, la interpretación debe considerar que se trata de tasas de cambio instantáneas en un punto específico de peso y de altura. Correcto. Entonces, con la explicación de los ejercicios propuestos, hemos llegado ya al final de nuestro video. Hoy pues hemos visto cómo las funciones de varias variables nos ayudan a entender fenómenos complejos y podemos ver que desde el clima hasta nuestro propio cuerpo, pues las matemáticas están en todas partes. Esperamos que haya sido clara la explicación y que hayan disfrutado de este viaje a través de las aplicaciones de cálculo. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Gracias.